¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, los saluda su amigo licenciado René Castellano Holguín, director de este medio informativo. Hoy tenemos una sorpresota. Nos acompaña la consejera, la doctora Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Ciudad de México. Doctora, gracias por estar con nosotros y gracias por abrirnos las puertas de este edificio. Está bonito. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor colaborar con ustedes y les agradezco esta oportunidad de platicar. Muchas Doctora, gracias. pues tenemos un tema muy importante con usted. Queremos hablar de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo ha sido su desarrollo profesional y el trabajo con niñas, niños y adolescentes? Pues como usted lo acaba de comentar, es un tema muy interesante. Muchas gracias por esa pregunta, porque quiero comentarles que en el Tribunal Superior de Justicia, ahora Poder Judicial de la Ciudad de México, tengo trabajando ya casi 20 años. 20 años. 20 años, de los cuales empecé desde el puesto más bajo de la carrera judicial y poco a poco pude ascender a esos cargos. Y por oposición, en el año del 2006, fui designada jueza 23 de lo familiar. Y ahí es donde comienza mi cercanía con los asuntos familiares en una forma de mayor responsabilidad. Como les he comentado, pues yo empecé a trabajar desde todos los cargos judiciales, que tiene uno cercanía, pero no es lo mismo ya tener que resolver un conflicto, claro, al escuchar a la madre, al padre y a las niñas y los niños en esa situación. Entonces, pues como les he comentado, mi relación directa en este tema fue cuando ingreso como titular del Juzgado 23 Familiar en el año del 2006. 2006. Cuéntenos las herramientas que haya utilizado para resolver conflictos familiares. ¿Qué herramientas se utilizan? Yo quiero aquí comentarles algo muy personal que para mí es esencial. La herramienta que más me ha funcionado y que considero que fue la más importante es la plática y la cercanía con las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Desafortunadamente, cuando tenemos el conocimiento de un conflicto familiar y que vemos las demandas, ninguna de las dos, tanto demanda como contestación, ninguna nos dicen cosas buenas del otro progenitor, ni tampoco nos dicen cosas positivas que han pasado en la relación de familia. Pero cuando tú hablas con una niña y con un niño, con ese sentimiento de nobleza, te dicen la realidad de las cosas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con ellas? Yo veía muchos escritos que decían, es que mi hijo no quiere ver a su papá y en cuanto lo ve, se echa a correr. Sí, efectivamente, se echa a correr, pero para abrazarlo. Y el hecho de que tú lo veas como titular de un órgano jurisdiccional en una audiencia, que en lugar de que cuando ve al padre le dé miedo, le da gusto verlo y corre para abrazarlo, claro, para mí esa es la herramienta fundamental que debemos de considerar. La sencillez y la naturaleza de esa niña o de ese niño, que lo que requiere es estar cerca, la inocencia, de la persona con la que no vive. Es una inocencia. Claro. Y todavía no hay maldad en el corazón, y lo expresa con ese sentimiento de decir quiero estar cerca de mi padre o de mi madre. Y que eso debe de ser lo normal. Cuando una relación de pareja se termina, no te termina la relación con hijos e hijas, solamente es la relación de pareja. Y considero que se debe de atender con madurez. Así como se inicia, así se tienen que terminar. Pero reitero, para mí la herramienta más importante siempre es la cercanía que debe de existir como titulares de un órgano jurisdiccional con niñas, niños y adolescentes. Perfecto. ¿Y cómo salvaguardaría usted el derecho de vivir en familia de niños y adolescentes? ¿Cómo salvaguardaría usted a esa familia? Voy a retomar un poquito lo que les acabo de comentar, que cuando decidimos vivir en pareja, siempre vemos las cualidades o las cosas buenas de la persona, pero no nos damos cuenta que así como hay cosas buenas, también hay cosas negativas, claro, que no van a cambiar cuando se inicia una relación de familia. Cuando se termina una palabra que para mí es maravillosa, que es el amor, empiezan los conflictos en la familia. Claro. Pero no nos percatamos, como ya les platiqué, de que no somos perfectas las personas, tenemos errores, tenemos defectos y virtudes, pero cuando el amor se termina, esos defectos son los que empiezan a crecer. Y al crecer los defectos, ¿qué decimos? Pues no me casé con la persona adecuada, no quiero que mi hijo o mi hija los vuelva a ver. Entonces, considero que lo más importante para poder consolidar familias es que verifiquemos efectivamente con quién queremos establecer una relación de pareja. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que enseñarles desde la niñez que cuando nos enamoramos y cuando decidimos compartir nuestra vida con una persona es porque la vamos a aceptar con sus defectos y con sus virtudes. Claro, claro. Y que tenemos que aprender a equilibrar
siempre en una relación de pareja que no todo va a ser bueno, que hay diferencias. Y construir esa ideal forma de pensar, reitero, en las niñas y en los niños, que la familia debe de ser el lugar siempre donde te encuentres más seguro, donde te encuentres en una estabilidad emocional para poder seguir adelante. Entonces, para mí la forma más viable de consolidar familias es que verifiquemos efectivamente que no solamente es bonita, que no solamente es bonito, o que es guapa, o que es guapo, Claro. sino todas las virtudes y todos esos errores o conflictos que más adelante se pueden generar, porque en el matrimonio, en la relación de pareja, influyen muchas cosas. Claro, sí, sí, muchísimas. ¿Usted cómo cree que podríamos construir una sociedad más sana? Retomando lo que acabamos de comentar, si los núcleos familiares se establecen en una forma más consciente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber menos violencia. Vamos a tener familias más unidas. Y aquí voy a poner un ejemplo que quizás no va a ser muy grato para muchas personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el embarazo adolescente? Esa chica que decidió embarazarse, fíjense que tristemente es porque hay conflictos en casa y considera que la forma más viable de resolverlos es embarazándose. Claro. Porque ese chico le va a responder, le va a decir nos vamos a casar o nos vamos a ir a vivir juntos. Así es, sí. Esa no es la mejor solución, porque pudo haber sido solamente en un momento en el que se encontraron y decidieron tener intimidad y de ahí viene un embarazo. Pero ¿qué va a pasar con ese embarazo? No se aman, solamente fue una relación instantánea. Y ese pequeño ser ya está resintiendo el rechazo, ya está resintiendo que no en sí es una estabilidad de esa relación de pareja. Así es. Si deciden Ya. vivir en familia, tampoco va a ser una relación estable de pareja. Claro. Esa criaturita va a empezar a vivir con violencia. Y desde ahí vamos fomentando lo que es la violencia hacia niñas y niños. Entre la pareja va a haber también conflictos que va a ir aprendiendo. Entonces, yo considero que lo más importante es, como ya lo comenté, darles estabilidad a las niñas y a los niños desde esa corta edad. Y en el ejemplo que yo les pongo, si ese bebito o esa bebita crece en un núcleo de violencia, pues va a aprender que la violencia es normal. Así es. Y es lo que debemos de evitar. Así es. También quiero comentarles que esa es una apreciación muy personal, que también debemos de cambiar. ¿Por qué les tenemos que vestir cuando nace una niña de rosa y por qué tenemos que vestirle a un niño de azul? Si los colores no nos dan nuestra Así identidad es. ni tampoco nos dan nuestro género. No, inclusive, son colores universales. Sí, pero alguien hombre se viste de rosa y pues, ya le dice a un niño de rosa, ya ve cómo es el bullying con los niños. Así es. O lo otro, ¿verdad? Que cuando somos niñas nos regalan escobas Muñecas. y trastes Ah, y sí, muñecas. así es. Y a los niños pelotas o armas. Y desde ahí, aunque no queramos, también les estamos construyendo una sociedad de violencia. ¿Y qué deberíamos hacer, señora consejera? ¿Qué deberíamos hacer ahí? ¿Educarnos a los papás? Educarnos, pero insisto, yo soy muy reiterativa en el tema. Nosotras y nosotros ya somos personas adultas, Claro. que va a ser muy difícil que cambiemos totalmente nuestra forma de pensar. Pero ¿en quién tenemos que trabajar? En esas niñas y en esos niños. Pues es que es al trato. Uno como papá tiene niña, niño, y el papá trata diferente a la niña que al niño. Esta es mi niñita, esta Sí, no me la toquen. es mi princesa. Y aquel sí, este es machito o es hombrecito, este sí, órale, y póngase así. Pero ¿por qué cree que usted que nos falta esta cultura? Miren, hemos crecido en una sociedad patriarcal Sí, así es. en donde no vemos la igualdad de las personas y nos seguimos basando en esos estereotipos de que las mujeres y los hombres somos totalmente diferentes. Así es. Por eso yo considero que no debe de haber diferencias en el vestirnos cuando nacemos, no debe de haber diferencias cuando nos regalan un juguete si somos niñas y niños, porque tenemos los mismos derechos. Claro, así es. Como papás, voy a también hacer un comentario que a veces dicen por ahí que pisa uno callos. ¿Por qué cuando un niño de 3 años ve a unas niñas y besa, a las niñas les dicen, oye, vas a tener un galán y tu hijo va a ser un gallazo? Ah, pero si la niña besa a los niños, ¿qué es lo que dicen? Cuidado, cuando crezca tu niña, cuídala porque Sí. no sabes cómo va a ser. Así Entonces, es. ese tipo de cuestiones son las que debemos de ir cambiando.
Lo que tenemos que ponderar siempre es que somos hombres y mujeres que debemos de vivir en igualdad. Y esa igualdad no solamente debe de estar en un ordenamiento, debe de hacerse realidad. ¿Y de dónde vamos a cambiar? De la educación de niñas y niños. ¿Eso usted sugiere que desde la escuela? Sí, claro, desde la escuela. Una materia extra, no sé, algo que el constituyente nos ayude. Claro, debe de ser, desde mi punto de vista, inclusive desde el preescolar. Porque si nos damos cuenta, en preescolar, también en las escuelas lo que hacemos es que les damos los juguetes o les damos actividades y diferenciamos entre niñas y niños. Así es. Debemos de jugar igual. Yo sí soy de la idea y lo respeto y lo voy a impulsar. ¿Por qué no hay niñas que juegan fútbol si son extraordinarias? ¿Por qué hay un equipo de niños y no permiten que la única niña de esa escuela que quiere jugar fútbol entre a jugar? ¿Por qué? ¿Cuál es la limitación? No hay ninguna limitación, no, claro que más no. que la formación que tuvimos de que nos educan con estereotipos para que no veamos que hombres y mujeres somos iguales. Es que eso, bueno, a mí no me queda ninguna duda que seamos iguales, pero sí la forma del trato sí es muy diferente. Sí. Miren, cuando hablamos de cuestiones emocionales, pues obviamente el corazón manda. Y por eso tratamos diferentes a nuestras niñas y a nuestros niños. Así es. Inclusive uno como hombre, papá, uno protege más a la niña. Claro. Se la vayan hasta a robar en la calle, muchísimas cosas. Sí, porque nos ven como el sexo débil. Así es. Y no somos el sexo débil, también somos un sexo muy fuerte. Inclusive, no me van a dejar mentir, pero somos más fuertes las mujeres en el dolor. Ah, sí, claro. Y los hombres son más débiles, pero respetamos esa postura que ha sido de muchos años atrás. Sí, es muy cierto. Deberíamos reflexionar. Así es. Mucho reflexionar los Si papás. queremos cambiar la sociedad, tenemos que hacerles que crezcan en igualdad. No hacer esas diferencias. Como comentábamos hace unos instantes, de que cuidamos los papás más a nuestras niñas. Desafortunadamente, saliendo de casa, tanto niñas como niños ahora tienen riesgo. Así es. Tienen mucho riesgo. Pero no debemos de enseñarles a crecer como princesas, porque no hay cuentos de hadas, no hay príncipes azules. Cómo se enfrentan a la realidad. Claro, la vida es totalmente diferente. Ya no voy a tener la casa que quería, Sí, ya no voy a tener claro. a alguien que me ayude a hacer los quehaceres. Sí. Nos enseñan a que tenemos que crecer como esos maravillosos cuentos de hadas en donde te encuentras al príncipe azul, te casas y eres feliz para siempre. Eso no es una realidad. Pero doctora, yo le voy a comentar, las mamás, hablo mamás, también tienen, sí, hay que educarnos de manera integral, porque yo he escuchado muchas mamás que dicen lo siguiente: aprende a hacer de comida, hija, aprende a hacer de comer, hija, porque cuando te cases no vas a saber ni hacerle de comer a tu marido. ¿Por qué razón entonces? También viene de ustedes las mujeres. Viene de nosotras como mujeres porque así nos educaron. Aquí voy a tocar otro derecho muy importante que es la educación. ¿Cuántas mujeres no pueden salir adelante porque lo primero que les dicen en casa es ¿para qué estudias si tú te vas a casar y te van a mantener? Exactamente. Entonces, por eso reitero que sí es un cambio de cultura, es un cambio de pensar. Actualmente considero que tanto hombres como mujeres les tenemos que enseñar a hacer de comer, les tenemos que enseñar por lo menos a lavar su ropa, a hacer los quehaceres esenciales de una casa. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de igualdad. Y la igualdad implica que quizás ahora, como ya lo sabemos, hay muchas familias que ya están no siendo diferentes, sino están viendo la forma diferente, sí, pero de cómo van a llevar su relación de familia. Ahora las mujeres salen a trabajar y los caballeros se quedan en casa. Así es. Y eso no es malo. No, ¿Por qué? Porque son deberes del hogar que se tienen que cumplir por quienes integran una familia y debe de ser muy respetable. ¿Y qué es lo que pasa con esos caballeros cuando se enteran sus amistades? Es que eres un mandilón, no te dejes. Así no, es. debemos te también... pega tu esposa. Claro. Divórciate, consíguete otra. Sí, pero tenemos que aprender que en una relación de pareja solamente hay dos. El esposo y la esposa, o los esposos y las esposas, quien lo integran. Y la sociedad o las familias tenemos que respetar siempre las decisiones. Yo creo que esta generación, doctora, sí ha cambiado mucho. Yo ahora veo a los jóvenes de esta generación, inclusive hasta en los gastos, van a comer juntos y cada quien paga Mitad su y mitad. comida. Ajá, cada quien paga su comida, es. sí. ¿Es Sí. correcto? Considero que sí. Eso también tenemos que aclarar. Eso no quiere decir que no deben de ser caballeros y que no deben de ser damas. Pero a mí se me hace en lo personal muy injusto que siempre nos inviten a comer y que el caballero pague. Yo No tiene le voy a nada de invitar malo. algo, porque Claro, así debe de ser, porque nosotros siempre tenemos que pagar. Sí, por eso ¿Ya digo, escucharon? eso es ser caballero y también eso es ser dama.
Claro. Y es una cuestión de educación y es una cuestión de principios que nos enseñan en casa. Qué padre. Me gusta su forma de pensar. En relación al número de habitantes, ¿es suficiente el número de juzgados? Fíjense que no. La Ciudad de México, como ustedes saben, es una de las más grandes del país. Actualmente se tienen 42 juzgados de procedimiento escrito y 10 de procedimiento oral para toda la ciudad. Ya no se dan abasto. Ya no. Desafortunadamente, pues es un tema muy complicado que no se puede atender porque los recursos que se proporcionan a la institución son muy cortos. Ahora con la pandemia, pues también se han reducido y no se permite el poder ampliar el número de juzgados, pero actualmente ya no son suficientes. Son 42 Juzgados de procedimiento ¿Para cuántos escrito? habitantes? Pues miren, nada más les voy a poner un ejemplo y ya de ustedes sacarán las cuentas. El inmueble que se encuentra en Avenida Juárez número 8, que es el que alberga la materia familiar de procedimiento escrito, están recibiendo todos los días aproximadamente 10,000 personas. 10,000 personas. Entonces, imagínense el cúmulo de asistentes que tienen en esa sede, que como les comento, trabajan la materia familiar de primera instancia. Los juzgados orales familiares se encuentran en otras instalaciones, son 10, por la naturaleza de los juicios hay menos gente, pero pues también están ya insuficientes para resolver los conflictos. Le voy a hacer una pregunta que me surge en este momento. En las familias que hay conflicto judicial, hay manipulación de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Usted con su experiencia, ¿qué nos puede decir? Miren, desafortunadamente sí. Recuerdan que estuvimos comentando que para que una relación funcione necesita haber un sentimiento de nobleza que es el amor. Claro. Cuando existe ese rompimiento de pareja, ese amor se convierte en odio. Y ese odio, al ser una cuestión tan personal que no es tan fácil de poder soportar ni tampoco de aceptar, lo primero que hacen es, no te voy a dejar ver a los hijos y la otra persona no te voy a dar alimentos. Así es. Y empieza el conflicto entre las personas adultas, pero llevan de por medio a los hijos. Yo les comentaba que es una herramienta fundamental ver la cercanía que existe entre padre e hijos e hijas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una ruptura y no se permiten esas convivencias? Que se va rompiendo esa relación filial. Y si en casa les están diciendo no te quiere, se fue con otra, tiene otras personas, y empieza esa manipulación que a veces decimos es consciente o inconsciente, claro que afectamos a las niñas y a los niños. Y no nomás en el proceso judicial, ya para toda su vida, doctora. Así es, así es. ¿Verdad? Miren, la manipulación es uno de los conflictos más grandes que tenemos cuando nos intervienen e interfieren esas convivencias. Aquí no quería utilizar la palabra, pero quizás sí sea importante. Alienación parental. Ok. ¿Sí? Que nos dicen quienes trabajan los síndromes y las enfermedades mentales, que no puede ser un síndrome. Quizás sí no puede ser un síndrome, quizás sí no está incluido o tiene mucha polémica el tema. Pero lo que sí es real es que existe. Sí, así es. Y al seguir existiendo, tenemos esos conflictos en la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando ese niño o esa niña es manipulada? Les vamos enfermando su cerebro. Y eso, como usted lo acaba de comentar, le va a afectar para toda la vida. Sí, así es. Porque no son seres que crecen con nobleza, que crecen con sentimientos de querer ayudar, sino que crecen con esos sentimientos negativos de querer afectar a alguien. Y no le importa a quién. Así es. Hay niñas y niños que utilizan lenguajes que por más que los estudios no son acordes a su edad. Y obviamente son de la familia. Y aquí retomo un poquito lo que comentamos también. El conflicto es de la pareja, pero se mete toda la familia opina y bombardean a esa pobre niña o ese pobre niño de que no quiera a la otra persona. Claro. Eso es un error en lo personal que considero de los más graves que podemos hacer. Por eso insisto que cuando se termina una relación de pareja, como se inició con madurez, se tiene que terminar. Y si tiene unos problemas de odio, de rencor, pues vamos con la experta o el experto que nos ayude a sanearnos, porque tampoco es bueno cargar con esos sentimientos negativos. Claro. Cuéntenos, en su experiencia, usted fue juez familiar, ¿verdad? Sí. Cuéntenos en su experiencia, ¿qué pasa? O sea, ¿qué vivió? Miren, fueron experiencias demasiado gratas. Tuve la oportunidad de poder trabajar tanto procedimiento escrito como procedimiento oral. Okay. Y en lo personal considero que el procedimiento oral
debe de ser lo más práctico y lo más benéfico para todas las personas que acuden a divorciarse o a resolver una conflictiva familiar. ¿Por qué? Voy a hacer un poquito las comparaciones en una forma muy sencilla. El procedimiento escrito, si bien se encuentra una jueza o un juez, la relación no es tan directa porque todo está a través de un documento, a través de un papel. En cambio, en el procedimiento oral, tú llevas directamente las audiencias, tú hablas directamente con las partes y resuelves la conflictiva en el momento. En ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente entiende cuáles son sus deberes y sus obligaciones, cuáles son las obligaciones de crianza que tienen que cumplir y que efectivamente la familia debe de ser lo más importante y que niñas y niños tienen que crecer siempre en un núcleo familiar, que yo aquí quiero resaltar. Una cosa es que sean familias disfuncionales y otra cosa es que sean familias funcionales, aunque viven en domicilios diferentes. Hay muchas familias que viven en el mismo domicilio y son totalmente disfuncionales. Así es, exactamente. Entonces, no importa que vivan en domicilios separados, pero que funcionen como la base importante de una sociedad que es la familia. Es que me hace reflexionar muchas cosas, pues, muchísimas cosas. Esto que me hablaba de la alineación parental, realmente sí es algo catastrófico, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más, yo soy abogado postulante y yo le puedo decir que yo he visto que con la pura mirada, Ah, claro. con la pura mirada Claro, está sí, el sí, dominio, sí. está Sí. el dominio completo. Papá y mamá, cualquiera Sí. de los dos. Fíjense qué grave para una niña o un niño que con la mirada tenga que decidir algo que no quiere. Por eso voy a tocar un tema muy difícil. Hay muchos suicidios de adolescentes por el conflicto que hay con sus padres y sus madres. Por eso tenemos muchas niñas y niños en situación de calle porque prefieren salir de casa y vivir en la calle porque ya no soportan el vivir en una familia tan disfuncional. Eso es muy grave. ¿Y de quién depende? De nosotros como adultos, de nosotras y de nosotros cuando decidimos vivir en familia. No es una decisión de que está guapísima o está guapísimo, me caso, no. Por eso reitero que tenemos que ver todas las cualidades y todos los defectos de esa persona porque la vamos a tener en toda nuestra vida. Si por algo hay un rompimiento en la pareja, pero va a ser el padre o la madre de nuestras hijas y de nuestros hijos y lo vamos a tener que ver toda la vida. Sí, sí. Es toda la vida. Es un tema un poco delicado. Tenemos que enseñarles cómo construir familias. Tenemos que construir no familias disfuncionales, sino familias funcionales. Inclusive Que cumplamos con nuestras obligaciones. es una parte de nuestro derecho humano, de los derechos humanos. ¿no? Claro. El vivir en familia es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Pero el derecho es a vivir en familia, pero que sea funcional. No a vivir en familias disfuncionales que todo el tiempo estén ejerciendo violencia o que no nos alimenten. Se puede vivir separado y aún Sí. así con una salud mental sana, ¿verdad? Así es. Papá, mamá. Así es. Y que algo muy importante que tenemos que resaltar, las obligaciones de crianza son para ambos padres. Yo ahí también, si me permiten hacer el comentario, no comparto, respeto, pero no comparto que cuando existe una separación entre el padre y la madre, se decrete un régimen de visitas solamente los fines de semana cada 15 días y que el madre o la padre que sea custodio lleve toda la responsabilidad en la semana. ¿Por qué no compartir? También es compartir tanto fines de semana para poder ir al cine, pasear, Claro. jugar, como también compartir todas las tareas de lo que implica el cuidado y atención de una hija y de un hijo. El lavar uniformes, el hacer desayuno, el hacer lunch para la escuela, el llevarte a la escuela, el llevar a las actividades. Se tienen que compartir, no solamente es, lo veo el fin de semana y yo voy a ser el papá o la mamá buena porque nada más lo llevo al cine, voy al parque y jugamos. Y no exijo, que ese es otro problema. ¿Quién es el padre o la madre custodia que exige que tienen que hacer tareas o tener otros deberes? Es el malo o la mala y ahí Sí, claro. siguen los conflictos familiares. Doctora, aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas audiencias deben deshogarse para un procedimiento oral aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántas audiencias? Miren, depende mucho de los juicios que se estén tramitando. En el procedimiento oral familiar hay 2 audiencias que se tramitan, que una es la audiencia preliminar, que se divide en 2 partes. La primera parte la lleva el secretario o la secretaria judicial y la segunda parte la lleva directamente el juez o la audiencia de juicio. Entonces, aquí tendríamos que valorar, porque si es una audiencia de juicio en donde se van a desahogar todas las pruebas, pues tendría que ser 1 o 2 audiencias al día, o una inclusive por la naturaleza del asunto, pero lo que quiero resaltar es que esa audiencia va a ser mucho más
funcional para la familia que está en conflicto, Ok. a diferencia de los procedimientos escritos. Y quiero aclarar algo. No quiero decir que estén mal los procedimientos, sino la cercanía que tienen con las partes es esencial. Cuando yo tuve la experiencia de estar en un juzgado oral, había asuntos muy conflictivos que tú dices, van a recurrir la sentencia. Y era increíble que en el momento te decían, estamos de acuerdo, y la declaras firme. ¿Por qué? Porque la explicación que les das es lo importante. Y Claro. considero que así debe de ser. Hay algunos asuntos que duran años. Les decíamos que los expedientes crecen junto con las niñas y los niños. Y eso tampoco está bien. No, ¿verdad? Eso tampoco está bien. Deben de crecer, como lo reitero, en una familia sana. Pero es que esto ya trae historia. Es que yo tengo muchas preguntas, consejera, pero esto yo siento que esto ya trae una historia de muchísimos años y sí se ha estado avanzando. Claro que se ha avanzado, ¿Verdad? claro que se ha avanzado, pero no es un trabajo solamente de los poderes judiciales. Considero que es un trabajo conjunto de la sociedad con las escuelas y los tribunales. Pienso que las resoluciones que se dictan en los tribunales educan, porque nos dicen muchas obligaciones y muchos deberes que tenemos que cumplir. Y Ok. por eso reitero que debe de hacer un trabajo en conjunto. Sí, claro, eso me queda claro. Y yo sé que se ha estado trabajando muchísimo. Sí. La verdad siempre hay una buena cercanía y también es muy importante, desde mi punto de vista, que el juez y la jueza no cierren las puertas. Siempre debe de tener las puertas abiertas para poder escuchar a las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales, resolver totalmente con imparcialidad, pero sí ser cercano a la gente, que es una política pública que debemos de atender. No debe de haber puertas cerradas, siempre debe de atenderse a puerta abierta. Doctora, el tiempo es muy corto, pero no quiero dejar de preguntarle algunas cosas de los derechos humanos. Denos el derecho a la identidad. ¿En qué consiste? El derecho a la identidad, como todas y todos debemos de saber, es ese derecho que genera desde el momento del nacimiento, el derecho a tener un acta de nacimiento. Ok. Que seamos registradas o registrados al momento del nacimiento, donde aparezca nuestro nombre, quiénes son nuestros padres, nuestra nacionalidad, algo muy importante, nuestro género, y que ese documento nos va a abrir las puertas de muchos derechos, como es la educación, la salud, alimentación. Entonces, es un derecho fundamental. Y aquí solamente quisiera resaltar que el derecho a la identidad no está totalmente resuelto, no solamente en esta entidad, sino a nivel nacional, y que es el derecho a la identidad de las niñas y los niños trans. También. También, ese es un conflicto muy complicado, que les estamos cerrando esa oportunidad de que sea acorde su documento, que les da la pauta a un cúmulo de derechos con su identidad en lo que respecta a su físico. Qué bien, qué bien. Yo digo que sí se ha estado trabajando y se ha estado avanzando. Ahora vamos a hablar, ya lo habíamos platicado, pero sí vamos a acentuarlo bien. El derecho a vivir en una familia sana. ¿Qué nos puede decir más de ese derecho? El derecho a vivir en familia, como le he comentado, debe de ser uno de los primordiales, porque la familia es donde nos enseñan principios y valores que nos van a servir más adelante para poder ser adolescentes responsables y adultos también responsables. Entonces, ¿qué implica el derecho a vivir en familia? Que efectivamente sea una familia funcional, en donde no exista violencia, en donde exista una buena comunicación y que sea asertiva. Que cuando tenemos un problema, nuestro padre, nuestra madre o quien integra nuestra familia se siente a platicar cómo resolverlo. Comunicación. Comunicación asertiva, Igual respeto. Como padres, no juzgar tanto, porque los padres No. regañamos. Sí, claro. Tampoco Escuchar. podemos ser como he escuchado algunas familias que dicen, es que mi hijo es mi amigo. No, porque se pierde esa Sí, es relación mi de hijo. respeto. Así es. Es mi hijo y como padre o como madre lo tengo que educar adecuadamente. Recuerden, y esa es una forma de pensar, que nuestras hijas y nuestros hijos son prestados. La vida nos los presta para educar buenos seres humanos que sean serviles y útiles a una sociedad. ¿Para qué Claro. queremos seres humanos que generen conflictos? ¿Para qué? Sí, así es. Ya somos muchas personas en el mundo. Sí, la violencia sigue generando más violencia. Así es. ¿A qué se refiere el derecho a la igualdad sustantiva? Muy sencillo, que podamos ejercer todos los derechos que se encuentran contemplados en nuestras normas. Que no exista esa situación de decir, está contemplado un derecho, pero no lo puedo ejercer. Es parte de nuestros derechos humanos, como el derecho a la no discriminación. Así es. Tenemos que aprender que somos diferentes,
que todas las personas que viven en una sociedad debemos de aprender a vivir en armonía Respetarnos. y respetar las decisiones de las otras personas. Y aquí pues hablamos de la comunidad trans, de la comunidad indígena, de las personas afrodescendientes. Es un tema que nos daría para platicar en otra ocasión, el no ser discriminados o discriminadas. Sí. Por último, porque ya el tiempo es muy limitado, ¿cuáles serían los aspectos que comprenden el desarrollo a vivir en condiciones de bienestar en un sano desarrollo integral? Pues voy a ser muy insistente. Lo más importante va a ser el derecho a vivir siempre en familia. En paz. En paz. Sin violencia. Sin violencia, aprendiendo a respetar a todas las personas y que nos traten en igualdad. Pues doctora, yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya abierto las puertas aquí de este Poder Judicial. Está muy bonito, muchísimas gracias. Espero que nos vuelva a recibir. Con mucho gusto. Y le agradecemos mucho, algo que quiera agregar. Pues solamente agradecerle por esta invitación, por estar platicando estos temas tan importantes y que pues siga trabajando con esta gran labor que hace y que por favor no nos deje de invitar porque en las instalaciones del Poder Judicial tenemos mucha inquietud de que la gente sepa que se les atiende con respeto y que queremos trabajar junto con la sociedad para mejorarla. Pues muchas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Hasta la próxima.